Una competencia es toda aquella habilidad que necesitamos que posea nuestro o candidato o próxima persona a integrar en nuestro empleo. Es aquello que le va a ayudar a esta persona a desempeñar las actividades propias del puesto. Para definir las competencias que se buscan evaluar, debemos definir en un primer lugar cuáles son las necesidades del puesto que vamos a cubrir. El conocer la descripción de puesto que vamos a apoyar con la cobertura nos ayuda a saber cuáles son las habilidades que necesitamos que tenga esta persona. Cuando preguntamos cuáles son las habilidades, debemos de voltear hacia nosotros mismos primero como entrevistadores o como empresa para definir qué es lo que yo voy a buscar en cada uno de mis candidatos. Dependiendo de los elementos que yo vaya a buscar, es el tipo de preguntas que voy a realizar para poder encontrarlas. El propósito de una entrevista por competencias es conocer cuál es el nivel de habilidad que posee el candidato o candidata de las competencias que estamos buscando particularmente y no solo por voluntad propia, sino cuáles son las necesidades del puesto en este momento. Así que el propósito principal y el propósito prioritario es conocer, al ser una entrevista presencial directamente a través del candidato, cuáles son las habilidades que él considera que posee. Podemos anticiparnos a qué nivel de desempeño puede tener esta persona o anticiparnos inclusive a alguna situación de contingencia en donde debamos nosotros afrontar la salida de esta persona, dado que no está teniendo el rendimiento esperado. Así que el propósito de una entrevista por competencias es anticiparnos a alguna contingencia, es poder ver si vamos a tener algún problema a futuro o a lo mejor considerar si podemos tener la tranquilidad de dejar a esta persona laborando en el puesto que requiere ser cubierto con total tranquilidad. Esto nos permite a nosotros tener un antecedente de cómo ha realizado las cosas en el pasado y cómo podemos nosotros tener el pronóstico de que las vaya a estar desempeñando en el futuro. En todos los puestos podemos realizar preguntas por competencias. Si bien de manera general son más recomendadas para puestos directivos, gerenciales o algún puesto que tenga una carga de responsabilidad muy grande, podemos hacerlo también con un puesto operativo. A fin de cuentas, cada uno de los puestos, por mucho que sean operativos más de uno, va a tener necesidades distintas. Algún cajero puede tener necesidades diferentes que algún técnico mecánico y siempre nos es de ayuda consultar cómo han hecho uso en el pasado de estas habilidades o cuál es el nivel de dominio que tienen de las mismas actualmente. Eso nos permite anticiparnos a nosotros como empleadores o entrevistadores ante algún tipo de contingencia o saber el nivel de habilidad con el que podemos contar si integramos a esta persona como colaborador. Estas evaluaciones son sumamente importantes, ya que nos permiten confirmar que realmente hayan estas habilidades. Podemos decirlo como habilidades gruesas, que son a manera general, podemos decir lo que es la honestidad, la responsabilidad o algunas cosas un poco más afinadas yendo de lo macro a lo micro, como definiendo una habilidad numérica, una habilidad en plataformas digitales y podemos hablar, por ejemplo, de algún nominista que necesite hacer uso de alguna aplicación en particular. Entonces, estas evaluaciones, tanto la entrevista, que es una de ellas, como alguna psicometría directamente, nos permite confirmar no solo que esa persona posea la habilidad, sino el nivel de dominio que tiene de la misma. Sabemos que en cuanto al diálogo podemos encontrar muchos candidatos que tengan muy buena habilidad para el habla y la comunicación e inclusive una habilidad de convencimiento, pero lo que necesitamos es que esta habilidad realmente la posea al momento de desempeñarlo. No solo que sea bueno o buena convenciéndonos de que la tenga, sino de que realmente la posea y pueda ponerla en práctica. Una de las mnemotecnias o atajos que podemos utilizar para consultar cómo han hecho uso de estas habilidades es consultándolo todo en tiempo pasado. Preguntas como, cuéntame sobre alguna situación de conflicto que hayas tenido en un empleo anterior donde hayas tenido que hacer uso de esta habilidad en particular para resolver el conflicto. Con este tipo de preguntas invitamos a la conversación y al diálogo al candidato o candidata para que nos desarrolle cómo fue que hizo uso de esta habilidad y cómo ha manipulado estos conocimientos para la solución de conflictos. Ya que la entrevista la podemos conducir como un diálogo medianamente informal, pese a que tenga objetivos específicos, podemos abiertamente consultarlo con nuestro candidato o candidata. A fin de cuentas, una de las habilidades que más esperamos es la honestidad y podemos consultarlo de manera directa con preguntas como, posterior a la información que tú has escuchado sobre la vacante, ¿continúas interesado o interesada en ella? Podemos consultar, sí, ya que has escuchado lo que está ofreciendo esta empresa, ¿sigues creyendo que es una buena opción para ti? Más allá del uso de las habilidades que ya nos han comentado, podemos ver en ellos el interés que pueda haber en tener a lo mejor una siguiente entrevista que también podemos consultar. Si nosotros te invitamos a un siguiente filtro, a lo mejor ya con nuestro personal directivo o gerencial, ¿estarías interesado en tener esta entrevista? Y con sus respuestas podemos basarnos en tener una transparencia o claridad del nivel de interés que pueda seguir teniendo esta persona por el puesto que estamos ofreciendo.
Si queremos conocer qué es lo que espera de nuestra empresa el candidato o candidata que tengamos frente a nosotros en entrevista, podemos consultar el motivo de por qué él o ella se interesó en esta vacante. Una de las preguntas que sugerimos es, ¿qué crees que puede ofrecer esta vacante a tu vida? Si ya está la persona laborando actualmente en algún lugar y desea tener un cambio, podemos consultar inclusive qué tiene esta empresa para ellos que el lugar donde se encuentra actualmente no lo posee. Este tipo de preguntas clave nos pueden ayudar a conocer cuál es la perspectiva y o expectativa que tenga este candidato o candidata sobre nosotros. Para estructurar la entrevista, podemos basarnos en cómo nos sentimos nosotros cómodos o cómodas ejecutando las preguntas. A fin de cuentas, al ser una conversación, es sumamente importante que nosotros le transmitamos al candidato o candidata nuestra tranquilidad y dominio de la entrevista por competencias, aunque ellos no estén enterados de que es un tipo de entrevista en particular la que estamos llevando a cabo. Para conocer los datos generales, como puede ser el estado civil o a lo mejor cuáles son las experiencias laborales previas que ha tenido esta persona, podemos consultarlo a modo de lista en una primera instancia, seguido de la solicitud del nombre completo o edad actual o ciudad de residencia, como parte de los datos que necesitemos conocer o llenar en algún formulario. Recuerda que esta conversación la estás teniendo a fin de cuentas a modo de diálogo con este candidato o candidata. Así que de manera aparentemente informal, tú puedes ir poniendo el orden de las competencias que deseas conocer y preguntar cuáles son inclusive los logros que ellos creen que han desempeñado con estas habilidades. A lo mejor el cómo han resuelto las situaciones con esto o de qué están orgullosos ellos de haber logrado a través del uso de estas habilidades. Como parte final dentro de esta estructura, puedes añadir estas preguntas sobre el nivel de interés que conserva el candidato o candidata sobre la vacante de la que están dialogando.